diciendo que una de las cuestiones a dilucidar a lo largo de esta hora, hasta las 6 de la tarde, tiene que ver con algo que se viene diciendo y repitiendo, y es que el ascenso está de paro y que puede haber mecanismos de solidaridad de los equipos de primera división. Y esto podría hacer que el fixture que se sorteó en esta misma jornada no tenga el inicio en la fecha calendario que lo pusieron. Estas cuestiones se están resolviendo en AFA y recién Mariano Antico nos daba un pantallazo general. Pero para entender cuál es el conflicto que tienen los equipos del ascenso y que puede arrastrar a todo el fútbol argentino, adelante Juan Pablo Marrón. Permiso. Con notas, con testimonios y fundamentalmente, muy bien, ¿usted? El placer de saludarlo. Le queda muy bien la barba. Le agradezco mucho. Ojalá ¿Llegó para quedarse? Es la intención, es la intención. Yo la probaría. Perfecto. Es una decisión tomada, es una decisión que de dónde se toman quienes decidieron estar de paro en el ascenso. Desde la total escasez económica. La B Nacional fue creada en el año 1986. En el año 96 se le da el actual nombre, antes era Nacional B. Durante muchísimo tiempo no ha tenido grandes problemas. Ha sido regionalizada, como algunos dirigentes tal vez proponen durante este tiempo, donde el kilometraje sea menor, donde se divide en una zona interior y una zona más metropolitana, y después volvió a ser un torneo casi de selección en el ascenso porque nucleaba a los 20 mejores reales de la segunda categoría y muchos clubes del interior con fuerza. El problema no solo radica en la segunda división de nuestro fútbol, sino que se expone a la B metropolitana, a la primera C y a la primera D. Lo que sucede realmente es que hay un dinero que llegó a la Asociación del Fútbol Argentino por intermedio de la televisión, pero que a los clubes no llegó, que se quedó en el camino, que hay una versión muy importante por parte de la mayoría de los dirigentes que habla de un pago a un montón de cargas impositivas que la AFA tenía y que estos fondos no llegaron a los clubes del ascenso. El hecho de que no hayan llegado por lo menos perpetró a la B Nacional a manejar presupuestariamente cada uno de sus equipos con apenas el 50% del dinero durante el primer semestre del año. Quiere decir que solo pudieron costear 3 meses de los 6, que ya hay 3 meses de deuda y que esto promete, de alguna manera, por la poca solución que se aporta, extenderse en el tiempo y estaríamos llegando a los 4 meses. ¿Cómo se traduce? Que la mayoría de los clubes de la B Nacional, en la parte futbolística, tienen planteles que no cobran hace 4 meses. Lo que mostramos con Quilmes la semana pasada, multiplíquelo por todos los equipos de la segunda división del fútbol argentino y por otros tantos de la B Metro hasta la D. Fuiste a buscar testimonios para saber esto que explicás en boca de los propios protagonistas. En el momento Iveco del programa los escuchamos. Iveco El Camión te presenta el momento Iveco del deporte. La B Nacional es una categoría compleja donde vos tenés casi entre el 40 y el 50% más de los kilómetros que la primera división. Por ende, es muy difícil, si no tenés recursos, viajar desde Puerto Madryn a Jujuy. O sea, y viceversa. ¿Ustedes los excluyeron de todo? Y un poco sí, viste, a los clubes de primera le cuesta, a los que nunca estuvieron en el ascenso, los que están muy lejos del ascenso, le cuesta creer que algún día van a estar. Y hoy tienen que entender que de los 30 equipos, en 2 años hay 10 equipos que van a estar en el ascenso. Este semestre fue caótico, o sea, se cobraron 3 meses sobre 6 en curso. Por lo tanto, es prácticamente inviable seguir de esta manera. Nosotros vamos a entrar en el 4.º mes de deuda ahora en agosto. Mínimamente exigimos que nos paguen 2 meses de los adeudados por el hecho de que yo con esa plata tengo que mirar a los jugadores, y este reclamo es por ellos. O sea, nosotros estamos acá, venimos a la AFA, yo tengo mi trabajo, por suerte, todos tenemos nuestro trabajo. Los jugadores nuestros, ya me cuesta mirarlos. ¿Qué pasó con lo adeudado y qué les dicen a ustedes de dónde está el dinero que en algún momento a la AFA llegó y qué pasó en el camino o nunca llegó? Lo desconozco, o sea, me parece que el comité ejecutivo en su momento tomó la decisión de pagar cargas impositivas, otro tipo de cosas, pero la verdad es que no se tomó en cuenta el estado de indefensión que tenía nuestra categoría. O sea, la verdad que cuando preguntan dónde va el dinero del fútbol para todos, la B Nacional, al solo efecto de jugar el torneo, se está fundiendo. No son jugadores de primera división que cobran un mes y pueden tirar todo el año. Los jugadores están viendo una crisis terrible y esta medida de fuerza, si querés llamarlo, no es un paro, pero sí es una medida de fuerza, la hacemos por ellos, porque realmente son los que están padeciendo todo esto, y hoy estamos, por suerte tenemos técnico de la selección, por suerte hay un montón de cosas que están encaminando, pero los jugadores hace 3 meses que no cobran. ¿La B Nacional fue comprometida desde algún lugar por la nueva reglamentación del torneo de primera, que tenga 30 equipos y quedó algo excluida, o piensa que eso no ha perjudicado? Sí, sería necio no obviar que
el torneo de 30 equipos no es conducente a nada, o sea, desfinancia a las categorías menores. La verdad que fue un error histórico ese torneo. Eso hay que reconocerlo porque es así. Terminamos un campeonato de 6 meses cobrando solamente 3 meses de sueldo. A la dirigencia del Nacional B hay que hacerle un monumento, porque vos me explicás cómo hicieron todos los dirigentes para viajar 6 meses por todo el país y hoy solamente deber 2 meses de sueldo, es porque algo también hacemos bien. ¿Han pensado en un cambio de reglamentación para la categoría? ¿En un cambio de formato de campeonato? ¿Lo ve viable, lo ve imposible? ¿No considera que es una solución? No, no consideramos que una solución, porque regionalizar sería hoy por hoy volver 40 años atrás. La Argentina es una sola. Y aparte los recursos tienen que estar mejor distribuidos. En el caso de Nueva Chicago, por ejemplo, hace 6 meses nos tocó descender a la B Nacional y jugamos a un promedio de 1.250.000 por año, cuando en realidad quien asciende hoy cobra 5 millones. Por lo tanto, quiere decir que los recursos probablemente están muy mal distribuidos. Esto es una locura, hay que parar ya, o no empieza el torneo porque no podemos seguir generando deuda, o mínimamente necesitamos 2 meses para dárselo netamente a ellos. Y hay muchos clubes que en poco tiempo, tal vez en 2 años, 8 de los clubes que están hoy en Primera División van a jugar en la segunda categoría. ¿Hay para con ustedes algún tipo de solidaridad o de entender que en cualquier momento formarán parte de todo esto? Siempre digo, a modo de reflexión, nunca vi que un rico apoyara a un pobre en ningún reclamo. Pero de todas maneras confío que el fútbol va a dar una respuesta contundente a esto, porque insoslayablemente hay 8 clubes que van a descender en los próximos 2 años. Iveco El Camión te presentó el momento Iveco del deporte. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Iveco, El Camión. Después de escuchar los testimonios tengo la sensación de que estamos ante un problema sin solución. Porque la plata del gobierno salió para el ascenso. Pero no llegó a los clubes porque se usó para pagar deuda que en algunos casos ellos generaron. También. Si no les dan más plata, no pueden abrir las puertas de sus clubes para que sigan jugando. Pero a la vez, cuando reciben la plata, generan más deuda. Entonces, la verdad que es una ecuación sin solución final. Por eso es tan grave el problema. Acá encontramos la deuda total que tiene el fútbol de ascenso. En la primera B Nacional, la primera D, son casi 80 millones de pesos. Lo que deben los clubes entre sueldos y demás cuestiones ligadas a la deuda individual de cada uno. Y lo podemos jerarquizar en las categorías. Encontraremos en la segunda placa que la segunda división de nuestro fútbol es la que más dinero debe. La B Nacional, 44 millones de pesos, la B Metropolitana, 20 millones, la primera C, 10 millones y la primera división D, 1,5 millones. Naturalmente, son números grandes para todas las categorías, porque por más que parezca 1,5 millones en lo que es la primera D, es un monto importantísimo para una categoría amateur. 3 y 4 los meses que le deben promedio de sueldo a los jugadores de cada uno de los planteles del fútbol de ascenso. Hay 2 cuestiones aquí que son importantísimas. Hay por parte de los dirigentes de las categorías menores de nuestro fútbol una conciencia generalizada que el torneo de 30 en primera los perjudicó porque los aislaron mucho, que la división de dinero, esto se viene diciendo hace muchísimo tiempo, que cobran en primera en relación a lo del ascenso, es un cambio muy grande para aquellos que pierden la categoría y que de primera bajan a la B Nacional y con una deuda no lo pueden afrontar. Muchos se sostuvieron con sus propios recursos durante un par de meses, pero aquí manifiestan de manera muy severa que no hay ninguna posibilidad de que si esto no cambia en las próximas horas, entre hoy y mañana, la B Nacional, la B Metro, la primera C y la primera D arranquen su torneo regular. Están dispuestos a llegar al límite y a que el fútbol de ascenso no arranque en la Argentina. Ferreiro recién decía una frase que es que nunca vio a un rico ayudar a un pobre. Esto lo menciona de acuerdo a lo que se dice puede ser solidaridad o no de los equipos de primera, pero además lo dice apelando, siguiendo con el juego de palabras, que hay pobres dentro de los ricos. Él entiende que hay pobres dentro de la primera división. Exacto. Que son equipos, suena despectivo, pero quiero graficar lo que él está tratando de decir, que hay equipos de ascenso en la primera división. Entonces, él pretende que esos equipos de ascenso respondan al lugar real el que ocupan y no en el que están en este momento. Sí, porque además avisora lo que es inevitable también, que 8 equipos en 2 años, de aquellos que hoy tal vez no escuchen o no intercedan en la problemática del ascenso, formarán parte de la próxima B Nacional en muy poco tiempo.
¿Usted sabe quién es Guisao o cómo juega o de qué juega? Sé de qué juega, sé quién es y sé cómo juega. Bueno, después del corte, Pero quiero saber más. usted y Sí. cada uno de los televidentes va a Sí, tener señor. más detalles de Guisao, algún detalle de Polenta, ¿por qué no? Y de todo el plantel que tiene Racing a disposición, que me parece que es mucho. Sí, señor. ¿Tiene paciencia? Tengo paciencia, lo voy a esperar y lo quiero ver. Perfecto.